representante a la Cámara por Bogotá, por el Centro Democrático, Andrés Forero, uno de los políticos más críticos al gobierno del presidente Gustavo Petro. Lo entrevistaremos para saber cómo avanza el trabajo legislativo en cuanto a reformas y seguridad en el país. De la reforma laboral, ¿qué podemos señalar de todo este trabajo que se ha venido haciendo? Y un tema que sabemos que a su merced le apasiona, el tema de la seguridad a nivel nacional. Pues ya estamos llegando prácticamente a la mitad del periodo en términos legislativos del gobierno de Gustavo Petro. Y la verdad es que el balance para el presidente creo que es agridulce. Vimos cómo se hundió la reforma a la salud, en buena hora que se hundió. Ustedes han visto lo que está sucediendo en este momento con lo que el ministro Jaramillo denomina el piloto de la reforma, que es el nuevo sistema de salud de los maestros, que ha sido un completo desastre. Entonces, si no pudieron con 800.000 personas que hacen parte de ese subsistema de salud, obviamente no van a poder con cerca de 50 millones de colombianos. Por un lado se cae la reforma a la salud, por otro lado vieron lo que sucedió la semana pasada, el viernes para ser más precisos, con el tema de la reforma pensional. Una reforma que el gobierno saca a la maldita sea, perdonarán ustedes la expresión, pero lo cierto es que en cierta manera desconocieron la importancia de la Cámara de Representantes, asumiendo sin deliberación y sin publicidad el texto aprobado por el Senado de la República. Obviamente con eso ponen en riesgo que esa reforma pueda caerse en la Corte Constitucional. Ya hay precedentes de ese tipo esa forma atravesada de sacar un trámite de carácter legislativo. Y finalmente, como mencionabas tú al principio, pues sacaron en primer debate la reforma laboral. Pero hay que decir que esa reforma laboral, a pesar de que sigue siendo inconveniente e inoportuna, inconveniente porque no está pensada para generar empleo, no está pensada para buscar la formalización de los trabajadores informales en el país, sino que está pensada principalmente para estaba pensada, porque ya voy a explicar qué sucedió, estaba pensada principalmente con fines políticos y para tratar de fortalecer a los sindicatos de manera arbitraria, pasando por encima de los derechos de los trabajadores no sindicalizados. Pero decía que también es inoportuna porque se presentaba en un momento de una difícil situación económica, pero aunque sigue siendo inconveniente e inoportuna, afortunadamente en la Comisión Séptima, junto con el apoyo del representante Archila del Casanare, logramos hundir cerca de 23 artículos que eran muy inconvenientes, no generaban empleo, no propiciaban la formalización y lo que sí hacían era que generaran un clima de conflictividad entre trabajadores y empleadores. Eso afortunadamente se hundió, ya no es tan inconveniente, va a entrar ahora a la plenaria y vamos a ver qué termina de suceder. Finalmente, a propósito del tema de seguridad, hemos visto que el país entero y en algunas regiones en particular se está padeciendo las consecuencias de la improvisación del gobierno en materia de paz y en materia de defensa. Obviamente la situación es crítica en el país, en particular en el suroccidente colombiano, y quisiéramos que ojalá ya después de casi 2 años se posesione el ministro de Defensa. ¿Qué perspectiva tiene usted del departamento de Casanare en temas de seguridad y demás? Pues lo que hemos visto es que algunos de los representantes que vienen del Casanare pues han planteado preocupaciones a propósito de lo que está sucediendo. Debo confesar que lo que ha trascendido en los medios de comunicación ha sido principalmente lo que está pasando en el suroccidente, aunque en los llanos orientales también se advierte que algunos grupos armados ilegales están carnetizando a la población y que básicamente les exigen tener un carnet para poder trasladarse de algunas zonas a otras. No sé si eso, sé que eso está pasando en el Meta, pero no sé si eso también está sucediendo en el Casanare, pero como lo decía antes, tristemente esta es una situación que está generalizándose en el país. El presidente, con su voluntarismo, con su improvisación en materia de paz, lamentablemente está dejando desprotegidos a los colombianos. A eso que usted señala, representante, hay que sumarle el crecimiento exponencial de temas como la extorsión, que inclusive en los sectores urbanos de las grandes capitales definitivamente ya pareciera que todo el mundo está extorsionado. Así es, lamentablemente estamos volviendo, mejor dicho, es como si nos estuvieran volviendo al pasado. Hemos visto lo que está sucediendo en materia de extorsión, lo que sucede en materia de secuestro, y no parece haber claridad de parte del gobierno. Mire, yo creo que para poder resolver un problema, lo primero que uno tiene que hacer es reconocer que existe ese problema. Y cuando el presidente ha sido criticado por distintos actores políticos a propósito de lo que pasa, por ejemplo, en el suroccidente del país, él sale y dice que no, que eso se debe a que esos grupos están debilitados. Eso obviamente la gente sabe que no es así. De hecho, su propio ministro de Defensa ha reconocido que tanto el ELN como el EMC se han fortalecido en medio de los ceses bilaterales planteados por el gobierno. Entonces, el presidente, para resolver el problema, lo primero que tiene que hacer es reconocerlo. Representante, retomando el tema de las reformas,
en el tema de la pensional, que podría, dice usted, se podría caer porque se alega que no hubo debate, pero incluso ni siquiera para ponerse de acuerdo en el sentido de tomar el texto que venía de Senado, hubo una votación, hubo algo, no se preguntó, oiga, ¿están de acuerdo que lo retomemos o no? No, sí hubo una votación y obviamente el gobierno tenía las mayorías para aprobar esa proposición que planteaba que se asumiera el texto del Senado. Pero lo que pasa es que la Corte Constitucional ha planteado que se tiene que deliberar en profundidad un texto que sea aprobado como ley de la República. En este caso estamos hablando de una reforma de mucha trascendencia, es una reforma estructural del sistema de pensiones colombianos. Y en el último debate, en el cuarto debate en la plenaria de la Cámara, pues nosotros sí podemos decir que no hubo debate porque básicamente se aprobaron a pupitrazo 95 artículos. No pueden pretender que uno en un espacio de 2 minutos, que es lo que nos estaban dando, pudiéramos hablar en propiedad y con profundidad sobre 95 artículos. Yo le aseguro además que la mayoría de los congresistas que aprobaron eso, nosotros nos tuvimos que salir porque consideramos que era una votación viciada, pero los que se quedaron, le aseguro que no saben cuántos artículos tenía el proyecto de Senado. Además, mintió el ministro, porque el ministro ha salido a decir en medios de comunicación que supuestamente a cada uno de los representantes de la Cámara se nos entregó una copia del texto aprobado en Senado o de la Gaceta correspondiente. Eso no es verdad, por lo menos con los congresistas de la oposición. Entonces, yo creo que el gobierno, por hacer las cosas de manera improvisada, de manera grosera, está poniendo en riesgo esa reforma, que tiene algunos elementos positivos, nosotros los hemos reconocido, pero es insostenible en el tiempo y pone en riesgo las pensiones futuras de los jóvenes de hoy. Mire, tan mal hecho les quedó el trabajo que ya salió el ministro, antes de que pase una semana desde que la pupitrearon, a decir que necesitan una nueva reforma, una mini reforma pensional que van a presentar supuestamente a partir de julio de este año. Y adicionalmente, el señor Dusan, presidente de Colpensiones, ha dicho que se necesita una reforma paramétrica que suba la edad de pensiones, que suba la edad de pensión, que suba las semanas cotizadas y que suba la cotización. Obviamente eso no lo va a hacer este gobierno porque sabe que lo desgasta políticamente, pero eso nos parece que es legislar de manera populista e irresponsable. Llámale, representante. Listo, muchas gracias a ustedes, que Dios los bendiga, un saludo para todos los casanareños.